Dejando a un lado nuestro capítulo de francés y de idioma francés, vamos a hablar un poquito de algo también súper importante. Si quieres venir a estudiar a Francia, te voy a dar algunos datos básicos que uno debería saber antes de embarcarse en esta aventura. En Francia hay diferentes tipos de visa. Hay la visa de estudiante, que quiere decir que vas a venir a estudiar durante el año escolar, que comienza en septiembre y termina en junio, dura 10 meses y se tiene que demostrar que uno tiene al menos 615 euros mensuales para sostenerse. También hay una visa para los empleados, para venir a estudiar, para venir a trabajar directamente en Francia. Uno puede hacer una visa de trabajador y es el empleador quien hace los trámites, quien tiene que demostrar cuál es el pago, que tiene que ser 1.8 el salario mínimo. Uno tiene que demostrar que tiene todas las capacidades y las habilidades más que cualquier otro francés, y el empleador debe justificar por qué está contratando un extranjero y no un francés. Además, que el trabajo debe estar en el dominio o en el área de la carrera que uno estudió, ya sea en el país de origen o en Francia mismo si uno hizo la carrera del pregrado o posgrado en Francia. También se puede sacar una visa de artista, es para los que bailan, los que son deportistas de alto extremo, deportes de riesgo, cantantes, bailarines. También existen las visas de reagrupación familiar, es decir, si uno tiene una pareja que vive en Francia y uno vive en el país de origen, uno puede ir a Francia y estar con esa pareja y demostrar que quiere vivir por siempre en Francia. Tiene que demostrar mínimo 6 meses de convivencia y demostrar todo lo que tienen en común, facturas de teléfono, de la luz, del agua, bienes, etc. También se puede venir a trabajar con una visa de estación, es decir, hay trabajos que solo funcionan en verano o en invierno, entonces uno puede venir a trabajar por la duración de esos trabajos. Normalmente son mínimo 3 meses. La visa de estudiante, como ya lo había dicho, dura un año escolar, es decir, de septiembre a junio. En septiembre es cuando los estudiantes comienzan clase y terminan clase en junio, es decir, en junio comienzan los exámenes y todo eso. Esta visa es con posibilidad, se puede renovar estando en Francia. Uno la saca por primera vez en el país de origen y una vez estando en Francia la puede renovar. Obviamente, antes de venir a Francia uno tiene que demostrar que pagó la totalidad o una parte del curso que va a hacer aquí en Francia, o la carrera, etcétera. Tiene que demostrar o exponer un propósito académico porque quiere venir a estudiar en Francia, y obviamente todos los trámites legales de demostrar que tiene el dinero suficiente para mantenerse durante el año escolar. Puede ser que uno demuestre que en la cuenta bancaria personal uno tiene todo el dinero disponible durante los 10 meses de estadía, son 615 euros mensuales o 6.150 euros por el año escolar. También puede ser que los papás lo financien a uno y demuestren que ellos son los que nos van a hacer un giro bancario mensual durante los 10 meses de los estudios, que equivale más o menos a 615 euros mensuales. Obviamente a los padres se les va a pedir que demuestren con los boletines de pago o con los extractos de la cuenta bancaria si tienen la cantidad de dinero que se necesita. Una vez en Francia, los estudiantes tienen derecho por ley a muchas ayudas del gobierno: ayuda al arriendo, ayuda a la comida, ayuda al transporte público, ayuda al mercado, ayuda por si los ingresos no son suficientes, ayuda si uno tiene algún tipo de invalidez, y todas estas ayudas las controla un solo ente, un solo organismo que se llama la CAF. También cuando se quiere venir a estudiar a Francia, uno tiene que tramitar casi que inmediatamente inscribirse al sistema de seguridad social de Francia. Este sistema le va a permitir a uno poder reembolsar las citas al médico, medicamentos, etc. El reembolso más o menos es casi que el 80% del costo de las citas de los médicos y también de los medicamentos. Todo esto se hace por medio de una única tarjeta que se llama la Carte Vitale, una tarjeta verde que uno presenta al médico cada vez que uno va, y a la farmacia también cada vez que uno va a retirar medicamentos. Presenta la carta y por medio del sistema esos pagos se realizan y luego se reembolsan. El arriendo es algo muy importante, ya que se debe buscar entre 4 y 6 meses de anticipación a la llegada a Francia. Se puede arrendar una habitación, un cuarto, un estudio, un apartamento chiquito, y uno puede irse a vivir solo o vivir acompañado con 2 o 3 o 4 personas. Eso se llama una colocación. Los precios pueden variar más o menos entre 250 y 450 por un cuarto. Un cuarto tiene la tele, una mesita, una ventana, un closet, un espacio para ordenar la ropa.
y puede ser entre 350 y 750 euros un apartamento ya viviendo solo, entre 9 y 25 metros cuadrados, con un baño, una cocinita, un estudio, salón y cuarto, que todo está como en la misma habitación. Obviamente depende mucho de las ciudades, siendo obviamente París la ciudad más cara, con los precios más altos por una superficie mucho más pequeña. También hay la posibilidad de ir a vivir en una familia francesa y que esta familia lo albergue a uno y uno le paga un sueldo mensual, puede ser entre 350 y 450 euros. Este precio la mayoría de veces incluye el desayuno, la comida de la noche y a veces incluye la comida del mediodía, porque se supone que el estudiante está en clases al mediodía y comerá con los amigos. Es un poco más caro que el arriendo viviendo solo, pero la ventaja es que se practica el francés con los nativos, con la familia, todo el tiempo, durante todos los días, durante la estadía de los estudios. Y la familia también le prepara a uno platos y comida típica de Francia, las costumbres, las habitudes, las experiencias en Francia. Cuando uno termine el año escolar en Francia, es decir, en junio, si uno comienza en septiembre, más o menos termina en mayo o junio, tiene que comenzar más o menos los trámites de renovación de la visa un mes o 2 meses antes. Esa visa se renueva estando en Francia y nuevamente uno tiene que presentar todos los papeles que presentó al principio, es decir, justificar el hecho de poder tener plata durante los siguientes 8 o 10 meses de académicos, o justificar que alguien existe, los papás le pueden hacer a uno un giro bancario por 615 euros mensuales para la manutención. ¿Y qué tal son los precios en Francia para la manutención? Es decir, los arriendos, la comida, el mercado, salir a divertirse, viajar. Vamos a ver en un segundo video la segunda parte de este contenido importante si quieres venir a vivir y estudiar en Francia. No siendo más, je te dis à plus.